Lili, ¿cómo estás, Julia? Creo que por aquí todavía estaba. Así estamos medio amigas todavía. Sí, no, estuvo buenísimo. Muy bonito episodio, pero tienes razón, Ana. Es menos, digamos, aventurero, ¿no? O aventureros Exacto. diferentes. Es otra cosa. Pues más que nada Así que den sus que opiniones. compartan entre ellos y la interacción que tienen ellos. Es mi idea, totalmente mi idea, o estoy delulando. Cuando se metieron al hotel, ya que apagaron la cámara, después ya regresaron y todo, se veía como que ya es cuando se puso la cosa esa Jungkook, ya cuando se iban, Ah, sí. los, después se quitó la cosa, pero no se les veía la boca, se veía, dice que se durmió a las 5 de la mañana. Recordé el de los capítulos anteriores que decía, me dormí a las 5, pero ¿qué hicimos? No me acuerdo qué hicimos cuando fueron a Japón la primera vez. Y estaban como que con los labios bien hinchados, la cara así como Jimin se veía tan cansado. ¿Verdad que sí? Yo creo, ahí pasaron cosas. Solo se oyó murmullo, nos estaban despidiendo de Suiza, creo. Sí. De una manera particular. Sí, sí. Sí, sí, ahora en la Pues tarde sí. también estaba escuchando comentarios y sí decían algunas cosas, por ejemplo, cuando también nos mostraron una de las oportunidades cuando durmieron juntos y decían por qué al día siguiente Jimin estaba como más afónico. Y según él dijo que había sido que había gritado mucho el día anterior cuando estaban en ese bote como jacuzzi en el lago. Y entonces también estaban dando algunas ideas de lo que podía haber pasado. Pero es que fíjense que él, ya vi que es cierto, como que le da mucho calor en todas partes, eso es verdad. Entonces, Sí. no sé si a ustedes les pasa, pero yo, por ejemplo, si me duermo sin calcetines, al otro día amanezco agripada. Y recordarán que esa noche de las últimas, él está abre y abre y abre las ventanas. Y pues digo, no se Sí. ve más, pero no sabemos si al final siempre se quita la ropa, porque recuerden que él tiene esa maña que se quita todo, siempre dicen. Entonces no sabemos si en algún momento la Claro. ya para la mañanita se la vuelve a poner para que cuando los filme, no sabemos, ahí pasan muchas cosas que nunca sabremos qué está ocurriendo. Exacto. ¿Sabes otra cosa que me Quedan en acordé incógnita. que yo vi en una cosa de internet? Que en una de esas que se despierta Jimin, estaba como un botecito de crema, así alargadito. Y dice, Ay, no, sí. sería como para Jungkook, no sé qué. Pero, a mí, lo pusieron como en doble sentido, así como diciendo, Sí. Sí, pero yo también escuché un comentario así. Y escuché un comentario que dijeron, ¿por qué apareció eso debajo de Jimin en la cama? Algo así. Sí, incluso mencionaron que podía ser, o sea, bueno, ahí ya son otras cosas, pero que podía ser vaselina. algo así. No, sí, qué barbaridad. Pero es que, Entonces, si se yo dije, fijan, no, ahí ya se están pasando. todo este capítulo empieza muy lindo porque empezamos con Jimin que quiere hacer su arroz, porque insiste en que le va a cocinar a Jungkook y le pone tanto amor y tanto cariño. Y bueno, inclusive estima desde que se le cae el arroz, que ya ven que lo sirve 2 veces y se le cae, y se le cae. Y como que dice, no, no me queda. Me imagino que en algún momento le quedó duro y por eso le puso más agua. Muy lindo. La verdad, esa parte empieza muy lindo el capítulo con el arroz. Sí, Hasta su mamá le llamó. sí, le preguntó a la mamá para cómo preparar el arroz. Y le dijo que tenía que enjuagarlo 3 veces. Al mismo tiempo es cuando se ve que Jungkook está enseñando los tatuajes, que es cuando luego dicen que se había puesto como una especie de gel para protegerse la piel. Lo que escuché es que dijeron que los tatuajes, su brazo donde tiene los tatuajes, estaba muy como lastimado, así como que se hubieran estropeado un poco los tatuajes por todo lo que ha pasado en el servicio militar, todo eso, y que estaba con cremas y varias cosas y que tenían que hacerles como mantenimiento, digamos, a los tatuajes. Además, en otra Sí. de las fotografías, en su pierna tiene como raspado, una cosa, resollado, algo así. La B, creo que era la pierna derecha al costado exterior. Y no sé más detalles, pero solamente vi una foto que dijeron eso en comentario.
Es que del servicio militar regresaron todos raspados y todos mayugados, la verdad. Ujú, ujú. Fíjate que sí. Y eso que ya tenían días de haber salido y aún así se les veían efectivamente rasguños y marcas. No sé si fijaron, pero cuando empiezan a jugar, después de lo del arroz, también Jimmy tenía como una bandita aquí en la mano. También yo dije, ¿qué le habrá pasado? Porque traía algo aquí y que, pues ahora sí que accidentitos por aquí, por allá, te vas raspando. Bueno, en este viaje Jungkook se raspó la pierna y se había raspado muy feo la pierna también. Cuando estaban en lo de la bajada aquella, como en esas especies de bicicletas muy extrañas, ¿se acuerdan que se Ah, raspó sí, y efectivamente se había raspado todo? sí, cuando estaban conversando, cuando estaban sirviendo ahí en Suiza, cuando querían conversar y todo con todo lo del Miramor y toda la cosa, ahí también mostraron, Jimmy mostró las cicatrices que tenía en las piernas. Es cierto. Ahí decía de hecho que tenía 3 puntos de la pierna. O sea que, y ya habíamos creo que comentado que qué se habría hecho, pobrecito, probablemente se resbaló en algún lugar o no sé cómo te haces eso, pero sí le habían puesto puntos, entonces fueron profundas y Jungkook también tiene varias así, o sea, es que sí quedaron, como dice Ana, muy marcados después de todo lo que pasó en el ejército, ¿no? Y lo curioso de todo, oigan, cuando la mosca que se le quería llegar al plato de la comida que preparó Jimin, y luego llegaron a otro lugar y le dice, ¡ay, otra mosca! Se vino la mosca desde no sé dónde. Igual con el pato. Te viene siguiendo el pato. Quería tu autógrafo. Sí, de veras también está lo de la mosca. Pero fíjense que también hablando de eso es muy bonito, bueno, hasta cierto punto sí ya te acostumbras a verlos jugar, y esta vez como que nos recordaba mucho a los Run BTS, del que tenían que gritar y no se escuchaban y no se entendían y que tenían que probar cosas, o sea, esa parte también fue muy bonita y vemos como a Jimmy de verdad le cuesta mucho trabajo leer los labios, o sea, él no podría dedicarse a eso porque ya ven que hay gente que se dedica a leerle los labios a los famosos y así te enteras de un montón de chismes, ¿no? Pero creo que Jimmy no sería bueno para ese trabajo. Sí, le costaba mucho, le costaba mucho. Sí, porque hasta le dice Pero, Jungkook, tú eres bueno, pero Jimmy, pero sí era bueno para las mímicas cuando, o sea, cuando tenía que decirle los animales y esas cosas, igual a Jungkook le achuntaba bastante. Sí. De hecho, sí, tienes toda la razón. Porque también son muy lindos cómo están esperando sus teléfonos. Y es cierto, porque creo que todos somos así. ¿A quién no le ha pasado que te estás durmiendo y se te cae el teléfono encima porque no lo quieres soltar? Y son muy tiernos porque sí están... O sea, pero no lo sueltan, no lo sueltan, son muy tiernos. No, ¿Y pero qué les parece? cuando Jimmy dijo, no, dijo, estamos de nuevo en el servicio militar, que nos van a quitar los teléfonos. Ay, pues sí. Hizo un berrinche. Sí, no quería. Oye, pero les quitaron la cuota porque creo que les dijeron que eran 3 horas y luego al final solo se los quitaron 1 hora, ¿no? Sí. Sí, 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 porque dijeron, solamente una hora. no. Que por cierto, y llamaba también mucho la atención, esa última mañana en ese como poblado muy lindo en el que estaban, cómo es, y hasta lo pone la producción, se duermen igual, hacen los mismos gestos, se despiertan igual, y las dos se levantan así, y los dos se acomodan así, y los, es que no puede ser, son igualitos. Eso yo lo vi y me quedé sorprendida porque se estaban moviendo hacia un lado y van los dos hacia un lado de la misma forma, en una forma igual y para el otro lado igual. Qué curioso, ¿verdad? Sí, escuchan un ruido los dos igual también, así, se regresan. Bien sincronizados, bien bonitos los dos. Muy Y el sincronizados. Jimin ahí enseñando su trasero. Ya te puedo. Ay, ese Jimmy, sí. Ay, no, obsesionados con hobby, ¿no? También, qué bárbaros. O sea, se ve que les gustó la canción en serio. Sí, sí. Es cuando estaba empezando, creo, Hobby en su concierto, andaba afuera apenas. Empezaba los conciertos o algo así, le empezaron a poner la promoción. Y me acuerdo que ese videíto que estaban en el cuarto, que sacaron, ese lo subieron al YouTube. A YouTube, Y sí. se veía él con J-Hope al mismo tiempo y estaban haciendo la comparación. Sí, pues de hecho eso me lleva a lo del hotel, porque recuerdan que cuando justamente salió el video, ya pudimos saber en qué hotel estaban y salió todos unos reportajes súper completos de las habitaciones, de cómo estaba todo. Hicieron todo un seguimiento, sí. ¿Se acuerdan? Pero fue muy completo, o sea, fue como un reportaje completo de todo y nosotros de, no, y sí estaba muy bonito, la verdad. Sí. Sí.
Sí, sí, sí. Y otra vez muy romántico y otra vez en una cama, que es la parte favorita de Julia, que es cuando llega Jungkook a la habitación y dice, pero te toca de nuevo con Jimmy, está todo feliz. Es que me No, causa pero es mucha fan gracia. service, ¿no? Como Me dicen, es causa fan service. sí, me Qué causa mucha barbaridad. risa como bailaba, o sea, porque así como que le haces. Su bailecito y su carita, ¿no? Su sonrisa y media. Exacto. Curiosita. Curiosito el niño, ¿no? O sea, qué felicidad le da. Porque, y hablando otra vez del live que hizo ahora con Jin y con Tae, yo lo estuve observando otra vez porque lo volví a ver otra vez y volví a ver el de todos juntos. Y efectivamente Jungkook estaba más del lado de Jin y todo el tiempo casi. O sea, de repente se separaban, iban a la parte de atrás a cantar y así. Pero sí como que había una distancia física muy importante que sí llama la atención. Ya no estaba pegadito a Tae, estaba un poco más pegado a Jin, sobre todo cuando estaban al frente, que es cuando le dicen que si se van a dormir con él, que volvemos a lo mismo, que Jungkook les dice, no, chiquititos, tu casa es tu casa, tu casa es tu casa, si no me dan todos sus passwords, porque, o sea, no, de aquí a mi casa no van a venir a decir que es mi casa, es su casa, no, chiquitos, cada quien tiene su casa. Y en eso Jungkook fue muy claro, pero con Jimmy no es así. Así es. Y también que Tae dijo, todos debemos de saber nuestros passwords de las casas. Dijo, ok. Y que así van a hacer el nombre del grupo de los arroces o algo así, no me acuerdo qué. Sí, porque después se ponen un nombre, bueno, efectivamente Tae les pone un nombre, pero sí, Jungkook fue muy claro en eso, así de, a ver, passwords, vayan cayéndose todos, porque mi casa, o sea, ustedes dicen que aquí mi casa es su casa, entonces no, yo digo que tu casa es tu casa, tu casa es tu casa, mi casa es mi casa, o sea, sí fue muy claro en eso Jungkook, pero fíjense que hasta eso de verdad, gracias Dios que estaba Jin, porque Jin actuó mucho como mediador, ¿no? O sea, así como que calmaba mucho la situación, porque si no, imagínense qué cosa hubiera sido, pero qué bueno que estaba ahí Jin, de verdad, no saben cómo amé que Jin estuviera en ese live. Y piensa que Jin se veía que estaba bastante, bastante arriba de la pelota, como se dice, porque su carita lo decía todo. Sí, no, Pero aún sí, así mantenía como los límites. sí, lo intentaba, pero sí estaba hasta las cachas, como dicen, pobrecito. Y por cierto, con el otro live que hubo también con todos, a mí me llamaron la atención varias cosas. Una de ellas fue cuando este niño Suga, bueno, Suga es así, siempre es como muy observador de las cosas, con los premios, con las cosas, siempre le gusta tocar para como, no sé, estar viendo, esto es así. Le llamó la atención el dije de Jimin y empezaron a hablar y Jimin se estaba riendo, pero de repente volteó y vio a Jungkook y se quedó bien serio. Se quedó porque Jungkook estaba serio. Bien serio en ese momento que le empezó a agarrar y Jimmy se rió, después se puso bien serio. Dije yo, wow. Eso estuvo así. Y también otra cosa que me llamó la atención fue lo que comentó Arem. ¿No recuerdan que dijo que ojalá que la compañía les diera un poquito más de apreciación, como de más cariño? Sí. Exacto, sí. Dije yo, hasta que finalmente alguien habla. Es bueno que habló, realmente, porque se nota como que dejadez de la empresa, ¿no? O sea, podría hacer mucho más por ellos para promocionar justamente su regreso y todo eso, pero se está dedicando más a sus otros grupos y así nomás, ¿no? Y eso que aparte de eso, ya ves lo que pasó con Jungkook, que se han estado queriendo meter a su casa varias veces. sí, no dicen nada la empresa. Sí, no hacen nada, no mandan gente a protegerlo, no ponen acción. Con lo de Jimmy, con lo que pasó de la chica esta, que prefirieron mejor dar el avión. Gracias a Dios que Jimmy es muy, como muy inteligente para llevar las cosas, no se deja llevar tanto, no se metió mucho en el juego y cambió su imagen y eso hizo que se diera un giro completo. Igual con Jungkook, con lo que sacaron, con lo de la chica esta Winter, como yo les dije, Jungkook va a hacer un live y va a empezar a hablar de otras cosas y va a cambiar, porque cada uno es diferente, cómo reacciona. Cómo reaccionan, claro. Pero definitivamente, sí, tristemente, cuando es cuestión de sacar provecho de las cosas con ventas y todo, lo hacen. Sí, siempre está firme, pero después no, igual con Suga cuando lo del patín,
Igual, scooter. no dijo nada, sí, se quedó. No fue capaz de decir absolutamente nada y podía, ¿no? Oigan, chicas, otra cosa que yo vi, ahorita que mencionó a Suga, yo no sé si es mi idea o como que no le paraban mucha bola a Suga, los muchachos entre ellos, y él trataba de hablar y trataba de meterse en la conversación y como que no le hacían mucho jalón, no sé qué pasaría o por qué razón. Ya después como que al último ya empezó un poquito, ya voltearon a verlo, pero al principio dije, ¿qué pasó? ¿Por qué? O sea, como que como que no tenían entre ellos mismos, como que no lo pelaban mucho a él, como que no le hacían mucho jalón. Él quería hablar, pero como que no le seguían mucho la corriente. Y se me hizo bien raro porque en otras ocasiones no había pasado. Pero ahora eso yo lo que noté, a lo mejor no es así, a lo mejor mi percepción fue diferente, pero ¿ustedes qué opinan? Es que, ¿sabes qué? Cuando están los 7, yo lo que lo estuve viendo, dije, es que es muy caótico, porque de verdad luego ya no sabes a cuál ver. Estás volteando, ves a Jungkook, ves a J-Hope, y sí es cierto, o sea, en algún momento la única participación así que tuvo Jungi fue cuando platicó de sus papás, que dijo que ahorita estaba con ellos, que en algunas traducciones pusieron, es que estoy viviendo ahorita con mis papás y estoy hablando mucho el dialecto de, digamos, como la población de la que viene Jungi, pero sí en realidad habló poquito, ese momento cuando tocó a Jimin, que le tocó obviamente el collar, pero sí, en realidad Jungi, yo siento que Jungi desde que pasó lo que pasó, ha estado como muy alejado, o sea, Como sí se más le siente, reservado. sí, mucho, pero mucho, Sí. como que de verdad la piensa para decir, Reservado. sí, no quiere decir casi nada. Y creo que sí es por lo que pasó, como que sí quedó ahí algo fuerte. Pero en sí, más que él por sí mismo, yo siento que algunas veces él quería como integrarse en la conversación, pero a final de cuentas como que no, o sea, ya como que no le hacía mucho jalón y dije, qué raro, porque a veces que siempre él por ser uno de los mayores, casi siempre lo estaban con él desde antes Sí. y todo, y cuando hablaba todo el mundo, atención, y ahora esta vez lo noté de esa manera como muy raro, se me hizo muy raro. Sí, ojalá que cambie eso, porque en realidad, claro, cuando están todos juntos, yo creo que todos quieren decir cosas y quieren participar, entonces a lo mejor quizás eso también puede ser que como él es está como más reservado, más callado, a lo mejor por eso también no se nota tanto su participación, a lo mejor. También puede ser, ¿no? Yo creo que sí se está cuidando mucho de lo que dice después de lo que pasó y retomando también lo que dijo Namjoon, la realidad es que también la situación de la empresa sigue siendo pues delicada porque ya ven que a Ban Si-hyuk el 17 y 18 fueron a su casa, igual le han seguido incautando dinero, documentos, o sea, es que está como de lado todo lo que está pasando con ellos, como que va muy paralelamente, lo cual es una pena, sinceramente, pero pues si ahorita no le encuentran nada, no quiere decir que en el futuro no le vaya a pasar que le encuentren algo, porque generalmente cuando el río suena es porque agua lleva y siguen con el problema de Ador, o sea, siguen habiendo ahí muchas cosas que no se aclaran y siguen empezando y afectan a BTS. Al final de cuentas sí los afecta. Claro, y lamentablemente justo de que van a sacar nuevo álbum, que se viene todo lo de la gira, o sea, yo creo que también eso igual empaña y a lo mejor también los afecta a ellos también como grupo. Pues sí, pero ya vimos que no estamos locas porque todas hemos sentido que cuando ha sido la época de promociones para uno, para el otro, con un álbum, siempre sentíamos que eran injustos y esto se sintió por todas partes, o sea, lo decían las fans de Namjoon, de Hobby, o sea, todos decíamos, es que vienen muy rápido un lanzamiento tras otro, les da muy poquita ventana a uno, mucha promoción o nada de promoción a otros, unos apenas sacaron un video, otros, o sea, sí se sentía como que no era parejo y nunca fue parejo. Sí. Yo creo que por todo eso también es que Nam dijo lo que dijo. No solamente por la cuestión esta de la seguridad, sino también por el mismo hecho de que les perjudica cualquier cosa rara que haya en la empresa, les perjudica más a ellos que los otros grupos, creo, porque son accionistas, porque tienen más, eh, son los primeros que han estado en la empresa, por todo eso. Entonces yo pienso que a ellos les afecta más que a los demás grupos. Y por eso también pienso que es parte de la queja o de lo que dijo Nam.
que se lo tomaron muy a mal, porque también yo entiendo que parte de la cultura en general en Asia es que tú estás casado con tu empresa y la defiendes y la cuidas, entonces que tú, digamos, levantes la voz respecto a algo que no te gusta de tu empresa es muy mal visto, por eso también criticaron mucho a Nam dentro de Corea. Afuera no, porque nosotras no tenemos esa cultura de que tu empresa lo es todo y así pasen cosas malas, tú te callas y te aguantas, ¿no? Porque sí es así. Exacto. Pero nosotras que estamos afuera, pues sí lo veíamos y decimos, ay, qué bueno, hasta que por fin lo dijo, ¿no? Pero en Corea se lo tomaron muy mal, tristemente, a Nam. Pero bueno, aún así agradecemos que nos dieran ese en vivo, que también, fíjense, a lo mejor lo vieron o no, estaba mucho Jimin efectivamente con Tae, y luego Tae le daba gajos de mandarina, o sea, así como de que de repente era cariñoso con Jimin, sí lo noté, Jimin también de repente le acariciaba su cabecita a Tae, o sea, sí como Bien. que interactuaron bonito, mientras que por el otro lado, por ejemplo, ya casi al final me fijé que Hobby fue por un té helado, bueno, uno de esos tés que son así embotellados, y luego Jungkook le robó su té, o sea, tienen esos detalles que a veces son muy tiernos y muy bonitos entre ellos, pero sí, aunque efectivamente, como bien dijo Ana, Jungi estaba en medio de todos, pero no lograba, a lo mejor, como ya decíamos, esa integración Integrarse. cuidadoso. Quiero pensar que es por eso. Pero bueno, pues ya, lo teníamos que sacar de nuestro ronco pecho, ya que por fin vimos el en vivo y lo analizamos. Y qué rica estaba la comida que tenían ahí, ¿verdad? Que se veía. Y Sí. Jungkook y J-Hope Así, empezaron come. sí, No, que, igual lo divertido que cuando Jin dijo que tenía frío y le empezaron, y yo, o sea, Jimin dijo, y J-Pop se sacaron la chaqueta para pasársela para que se abrigara. sí. Sí, Oigan, pero decían bien que era la lindo. casa de Namjoon, ¿verdad? Sí, Porque Sí, me eso llamó lo sí. quiero. que me llamó la atención que todos llevaban zapatos, porque dije, ay, bueno, si estás dentro de la casa de Nam, pues se me hubiera hecho raro que no sé, o sea, yo hubiera pensado que se hubieran quitado los zapatos y todos traían, Pero yo te voy a decir algo que yo observé, que por ejemplo, J-Hope, Jungkook tenía los zapatos hacia arriba y los zapatos se veían nuevos, no se veían pisados. A mí se me hace que todos llevaron zapatos, pero zapatos nuevos para verse con algo en los pies, pero no entraron con zapatos de la calle. Yo también lo vi y dije, wow, pero yo que estaba con el pie así y dije yo, wow, los zapatos están nuevitos, están nuevitos. Entonces me dio la impresión de que eso es lo que pasó. También los de jeans se veían bien, bien nuevecitos. Dije yo, a lo mejor por esa razón estaban con no sé, zapatos, claro. porque estaban nuevos. Sí, yo también lo pensé, dije, se metieron con zapatos. Pero que si es la casa de Nam, estaba bonita, ¿eh? Le quedó bonita. Se ve más así como más calorcito de hogar la canción, la carta, bueno, la casa de Y, oigan, ¿y se acuerdan Se de entendió, se entendió. lo que dijo Jin de los pantalones al final que relajó? Los pantalones de este Jungkook que le gustaba usarlos hasta abajo cuando estaba, y todavía creo. Y luego de los pantalones que se compró porque le dijo Tai que a la mera todos les dijeron, ¿por qué te compraste esos pantalones? Esa parte también me dio mucha risa. Y el otro soñado con sus pantalones feos y todo bonito, pero ¿por qué? Muy bonita. Esa parte fue divertida, la verdad. Sí, muy tierna. Pero Sí. regresando a nuestro programa que vimos el día de hoy, que muy largo y bonito episodio, otra parte linda, y creo que es cuando los vemos pedir comida, una vez más, qué bárbaros. Desde que pidieron, era este corte de carne que venía con la espada, muy impresionante, enorme se veía. Sí. Cuando llegan al restaurante, y me da mucha ternura cómo pide Jungkook que no le alcanza a escuchar no sé, la persona, y el otro, es que señora, así todo tierno. Y ya ven que dice, es que ya quiero aprender mejor a hablar inglés, porque se nota que les da pena pedir la comida, y casi que nomás la señalan así, ¿no? Por favor, tráigame Son muy tiernos también cuando están pidiendo la comida. Pero Jimin como que se atreve más a hablar el inglés porque JK como que le da como más vergüenza, encuentro yo. Pero Porque sí siempre como como que que dice, ya tú pide, una cosa así, como tú pide. pero yo los veo que hablan bien, digo, no sé, pero siento que los dos Sí. hablan bien, pero se cohíben, ¿no? Como que les da penita. Le da Pero como, sí, le da como vergüenza, así como cosita de decir o de equivocarse, no sé, se me ocurre a mí. Oigan, y ese pescado que estaba cubierto de sal, que lo tuvieron que golpear. Ay, qué interesante, ¿no? Sí, sí.
cómo le quitaron la piel y todo, o sea, wow. Como la costra que tenía como de sal que tenía el pescado. Sí, pero también la pielecita la fueron enrollándole. La Sí. abrió, le sacó las espinas y luego empezó a sacar el pescado. Dije yo, wow. Oye, qué ganas de comer eso, porque de verdad que me dio hambre. Sí. Daba hambre mirar todo eso. Se veía riquísimo. Sí, pero yo dije, hace falta limón a ese pescado. Ah. Y después Sí. cuando se pusieron a jugar con el vino me dio tanta risa porque le daba vuelta a la copa y después con no sé si fue un tenedor, un cuchillo, me empezó a revolver también la copa. Ay, que me dio Que mucha le risa estaba eso. sacando, supuestamente cuando lo Lo aireas, estaba aireando, Yo claro. estaba ajá, aireando, le sí. sabe diferente supuestamente. Pero él hizo ta, 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 ta. Igual es lo mismo pasó cuando estaban hace mucho en la temporada 1 ¿cómo es que Con se el llama la soju, bebida? el soju. Ajá, Cuando lo le empezó a daba y le mover, daba y le le daba y decía, le daba y le daba. ¿quién te enseñó? Le decía, ¿quién te enseñó? Movía la Sí, botella y después la abrió, no sé cómo. Oh, es muy divertido. Salen con cada cosa que sorprende, así. sí. Oigan, otra cosa que yo vi cuando pidió Jimmy las botellas en ese mismo hotel, más al rato después de que comieron, que Sí, querían sí, sí. tomar cerveza. Ah, Y sí. pidió 12 cervezas. Dije, no creo que serían solo para ellos. Yo me imagino que era como para el equipo, Sí, ¿verdad? dijo que Ah, creo que como tenían una mesita afuera, que iban a despedirse. Que ahorita que tocas ese tema, también lo de la ciudad vieja fue muy bonito. Volvemos como muy romántico, las fotos, el ambiente, los cisnes. ay, Y se sí. acuerdan que ahí también alguna fan, yo me acuerdo que coló un audio de Jungkook alimentando a los cisnes, porque yo me acuerdo mucho de ese audio. Y ya por fin verlo así, tal cual pasó, cómo estaba, cómo le aventaba toda la comida a los cisnes, ya ves que decía, cómetelo todo, les aventaba toda la comida a los cisnes, todo fue muy bonito, una vez más todo el ambiente, desde que subían, llegaban como a esa explanada, podían verlo todo, Ah, sí. las fotos que sacaron estuvieron tan lindas, hay una del perfil Linda, de sí. Jimmy, qué bárbaro, qué foto, que por cierto ya ven que ya empezaron a liberarse las fotos de el photobook, el día de hoy de hecho empezaron a salir las fotos, Ay, no, sí, sí, No las he visto. Sí, tan preciosa esa foto. ha de ser porque las montañas, eso de las montañas está bellísimo. sí, no, no, no. Y ahí mismo también, ya cuando se iba, es cuando Jimin dice, es que yo le estuve guardando dinero para alimentar a Jungkook. Ay, cómo me da ternura cuando dijo eso. Es que estuve guardando francos por aquí para acá para alimentarte. Ay, Qué lindo cuando le dijo, cuando estaban ese día libre, vamos a ir a donde tú quieras, le dijo, a donde Ah, tú sí, quieras. sí, donde tú quieras. pero al final fueron a donde Jimin quiso. Pero la cosa es, o sea, es muy inteligente porque Ah, no, sí, lo hace sentir bonito y al final terminan haciendo la manera como él quiere. efectivamente. Bueno, Y ya ves lo que que le pueda hasta gustar a él, a Jungkook también. ya ves que inclusive le dice, bueno, pero es que era lo que tú querías. Pues yo ya quiero ir ahí. Y Jungkook, pues yo ya quiero ir ahí donde dijiste. Es que de verdad Y Jimin lo después conoce muy bien. sí, y después esa conversación que tuvieron en el auto cuando le pedí agua, y después le decía así como, por favor, así como súper tierno, así, y él no le quería decir, por favor, dame agua, por favor. Sí, Sí, pero sí, haciéndolo repelar. creo que sí. Efectivamente, Zurich, creo que sí apoyo también a ella. Jungkook fue la ciudad que menos me impresionó, a lo mejor porque era la más grande, no había tantos lagos y tanta cosa bella que ellos estuvieron haciendo. Muy bonita, claro, porque es una ciudad, pero sí creo que era la que menos tenía. Pero aún así, ese sentimiento de tristeza, de que ya se iban, y ya ven, desde la noche anterior cuando les dijeron que no se podían llevar su tocino, ya ves que dijeron, no, no se van a poder llevar el tocino, muchachos, y ellos, no, pues nos lo vamos a comer, ¿cómo creen que lo vamos a desperdiciar? Porque les dicen, es que van a un hotel de lujo, ni modo que cocinen el tocino, y ellos así todos bien tristes. Claro, Siempre es triste verlos irse, la verdad. También para nosotras es para no triste verlos que se desperdiciarlo. van. Pero pues sí, no tenía cocina integrada ahí, ya nada para hacer. No, pues no. Pues, Una mucho pedir. pregunta, el cuarto era solo para ellos, ¿verdad? Ahí no estaba el equipo ni nadie con ellos, ¿verdad? ¿En Zurich? No, Sí, el de Zurich, nada más estaban ellos nada. dos. Creo que sí, porque se quedaron afuera, cerraron la No, puerta estaban y solitos. apagó la cámara. Sí. Y cuando mostraba, o sea, Mm. Jungkook miraba cada cámara y de ahí empezó a apagarlas todas.
Sí. Porque miraba y después se agachaba y todo, entonces todavía lo fue apagando una por una. Con una cara de pícaro. ¡Pac! La apagaba. Sí, así mismo, una cara pícara. Sí, que se subieron los dos y después Jungkook que estaba checando en Jimin que estuviera bien y ya se acomodó a un ladito de él. Estuvo bonito eso. Pero Jimin también lo hizo a él. Y cuando le dan su chocolate, esa cookie es pura ternura. El otro, como todo para mí, ya ven que hasta los voy a esconder para guardarles al staff. Muy lindo, Cookie, muy lindo, muy tierno sí, también. sí. Y que ahora no Se saben me a dónde antojaron van. esos chocolates, se veían riquísimos. Nombre de fascina. Siempre se preocupa Sí, se mucho veían por deliciosos. por el staff, por su equipo. Sí, eso he notado en todos estos que se trata de mostrando los capítulos en la primera temporada también, ¿verdad? En la primera temporada también, sí, también se preocupaban y le guardaban comida también al staff. Siempre han sido súper considerados con su grupo de trabajo. Eso me encanta de ellos, que siempre han sido muy querendones con su grupo de trabajo. Nunca los han dejado de lado. Cierto. Y ellos ahora, también bueno, como que los quieren mucho, ¿verdad? Sí, Lo que sí. no me gustó mucho fue cuando la chica los fue a despertar. Dije yo, ¿cómo? Está bien que vaya el director, Sí. pero como que la mujer ahí grabando, ay, como que no, o sea, no tiene nada de malo, pero no me gustó mucho. Sí, de veras que estaba ella así como, ya chicos, levántense, porque ya también faltaba poco porque tenían que ir a tomar el tren. Le decía a Bel que ya compré las cartas para cuando nos vamos a juntar a hacer nos va a enseñar a leer las cartas, ya las compré. Sí, van a Yo ver, sí es estoy muy lindo. animada. Ay, sí, Ana, te va a encantar, es muy bonito. De veras. No Me voy a tiene agarrar nombre. una libretita especial para anotar todo. Para Sí, anotar las cosas, sí. yo tengo mi libreta y así siempre, y ahí voy, y funciona mucho también sacarle fotos o video a las cartas porque así no se te olvida. Entonces luego cuando pasa el tiempo y a veces dices, ay, tengo duda, a veces todavía puedes como consultarlas, es muy bonito, va a ser muy entretenido. ¿Eso cuándo va a ser? Eso va a ser después de Año Nuevo, el primer viernes Ya. después de Año Nuevo. Sí, porque, a ver, Ya. el viernes nos toca el capítulo 7 y el próximo martes nos va a tocar el capítulo 8 antes de Año Nuevo. Y Ay, qué después pena que ya está terminando. y el siguiente viernes, el primero de Año Nuevo, o sea, el 3, ¿no? Creo que es, ya nos tocaría que le así todas juntas. Lo bueno que está Ana, que es así como la encargada. Si yo no estoy, Ana se hace cargo de todo. Es bonito, la verdad que sí. Y ahorita que me dijeron eso de que ya salieron las nuevas fotos, voy a checar, no he revisado bien en internet. Salieron muy bonitas fotos. Yo tampoco vi, voy a buscar. Sí, chicas, bueno, si entran a mi ex Twitter, hoy creo que voy a hacer video, espero que me dé tiempo, para ponerles los adelantos, muy bonitas fotos, muy bonitas. Sí, también las que subes al Telegram, siempre las veo, bien bonitas las fotos. Los diseños que mandan las chicas. Ahí pongo lo picarón, o sea, lo pícaro y fuerte va allí, y lo que no está fuerte, lo que es familiar, va al Facebook. Ya. Sí, pon a aclarar. Uno es familiar y el otro es como para mayores de 18 años. No, luego poniste la cosa. Así que por favor, descansen mucho. Gracias por este video y por estar aquí una vez más, porque ahora sí fue jornada larga, pero valió la pena. Sí, valió la pena. Gracias, Sí, Bea. claro Que la pasen bien bonito. Cuídense, que lo pasen muy bonito y feliz Navidad. Feliz Navidad, un Chao. abrazo a todas. Hasta Chao, luego. nos vemos. Bye. Bye. Adiós, Bye, felicidades. gracias.